Muy bien, grabación en proceso. Shabbat Shalom a todos los Haverim que están aquí presentes y los que nos van a ver luego en YouTube. Vamos a continuar en esta ocasión con la mitzvah 108, directo al grano, no vamos a hacer el empalme con lo anterior. Dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no redimir. Bueno, aquí vamos a aprovechar para repasar el concepto de la redención, que hace mucho lo he explicado. El concepto de redención aquí sería más exactamente pagar un precio de rescate o recuperación. Vamos a quedarnos allí. Entonces dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no pagar un precio de recuperación o de rescate del mejor, que se traduce primogénito, pero también vamos a hablar un poco sobre esto, del mejor o primogénito de la bestia que sea tahor o tehorá, porque en hebreo es femenino, pues está en femenino el adjetivo. La cita para esto se encuentra en Números 18-17. Ya lo tengo aquí previamente ubicado para empezar. Y estamos en el capítulo 18, vamos al verso 17. Y efectivamente vamos a leer desde, sí, dice el 17. Aj mejor shor o mejor kesev o mejor ez lotif de kodesh hem. Vamos a ir traduciendo por partes. Dice aj, esta partícula aj se traduce en hebreo como por algo separado del tema, lo han traducido como ciertamente, etcétera, pero no es la traducción más apropiada. Está diciendo como que solamente, o sea, de manera excepcional o a diferencia de lo anterior, ojo, esto es importante, es una partícula separativa, aj, mejor shor, o sea, independientemente ahora hablando, el mejor del toro, entre comillas, primogénito del toro o el primogénito de la oveja o el primogénito del chivo, no le pagarás precio de rescate. Ellos son Kodesh. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos también del concepto de Kodesh y habíamos visto cómo Kodesh en realidad era todo aquello que representaba a Dios y que había sido autorizado por Dios para ese efecto? No podemos andar llamando Kodesh a cualquier cosa. Y esta semana es impresionante porque antes de ayer estuve escuchando a la conferencia de Rabbi Urisharki y precisamente hablaba el concepto de Kodesh y me gustó algo que decía, que aquí lo hemos dicho, pero me gusta mucho confirmar o ver que no son ideas mías, que no es poesía mía que de repente digo cosas, sino que ese es el sentido, ¿no? Y decía que Kodesh es la fuente de donde procede la vida. Mira qué concepto tan amplio. Entonces, Kodesh es Dios. Y como estamos diciendo aquí, Kodesh venía a ser todo aquello que recibía de parte de Dios esa especie de delegación, esa especie de anexión y que le representaba de una u otra manera. Por eso el mobiliario del templo es Kodesh, los utensilios son Kodesh, el sacerdote es Kodesh, los animales son Kodesh, porque todo eso ya debemos dejar de verlo como objetos materiales de este mundo, sino que más bien están representando a Dios, repito, de una u otra manera. Aquí está diciendo entonces que estos animales no se les podía pagar un precio de rescate. Tifde, ¿ok? Kodeshem. Et damam, dice, la sangre de ellos, tizrok al hamizbeach, la rociará sobre el altar. Evidentemente aquí está implícita la idea de que lo tienes que sacrificar. Dice, ve'et helbam taktir. Y el helef, otro concepto que vamos a comentar, permítame, lo anoto aquí para no perderlo. Vamos a comentar el concepto de mejor, el concepto del verbo padá y el concepto del verbo del sustantivo helef. Dice, este helef lo harás arder como una ofrenda quemada de olor fragante a Hashem. Eso es lo que dice el verso 17. Entonces vamos a explicar aquí en el tablero estas palabras. Algunos ya las conocerán, así que para algunos será la primera vez tal vez. Entonces, primero la palabra mejor. La idea de mejor ha sido traducida como primogénito. Pero esto de primogénito a veces no es que sea lo más procedente. En realidad hemos de explicar que sería lo primero y apto o también óptimo. ¿Por qué? Porque no es que por regla general de nacer de primero ya iba a representar por regla de tres lo que fuera a suceder. Y además
que, como ya hemos visto en la escritura más de las veces, fue el segundo, fue el último, el que ocupó el primer lugar, no el primero que había nacido. Entonces el concepto de Bejor, al traducirlo como primogénito, transmite una idea un poco desfasada, porque no es exactamente el orden de nacimiento lo que sugiere la palabra primogénito en castellano, sino la idea de lo primero y apto para efectos de la santidad. Ok, vamos a colocarlo aquí. Para efectos de la santidad, para efectos de Dios. Ok, entonces por eso estamos hablando de un Bejor de animales. Claro, es un Bejor. No, y por ejemplo, si el primer animal nacía y tenía defectos, eso no podías ofrecerlo ni presentarlo porque ya tenía mum. ¿Se acuerdan que hablamos de estos defectos especificados por Dios? Entonces ya eso no podía ser un Bejor. Tenías que esperar que viniera el segundo o algo por el estilo para que ocupase ese lugar. Entonces, esto es importante para que luego cuando veamos la palabra primogénito entendamos desde otra óptica lo que quiere decir. Porque, por ejemplo, el Evangelio nos dice que Mashiach es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Que es lo primero y óptimo para efectos de la santidad. ¿Qué significa en la práctica? Que es el primero que resucitó para nunca más morir, que es el primero cuya muerte fue, digamos, acepta delante de Hashem como un auténtico sacrificio, contrario a lo que hubiera pasado con cualquier otra situación humana que se hubiera dado humanamente, ¿no? Entonces, por eso dice que Él es el primogénito de la creación. ¿Qué significa? El primogénito de la creación en este caso va a decir o va a tener el sentido de primer heredero, porque al ser el primero y apto, ya cuando decimos apto u óptimo, estamos también automáticamente apalancando el concepto de primer heredero, que eso también lo he explicado en varias partes de la Torá, las parashá que quedaron grabadas, pero es un concepto derivado, subsidiario de la idea de lo primero y apto, ¿vale? Porque no vamos a hablar de herencia entre los animales, me explico, es apenas lógico, pero guarda una relación muy tremenda. La aptitud con ser el primer heredero para efectos de la santidad. Bien, eso por esa parte. Ahora, a continuación vamos a hablar de la palabra, el verbo padá en hebreo, que padá también lo han traducido como redimir. Y bueno, no es que esté mal, lo que pasa es que a veces lo que trato es que entendamos desde con otras palabras tal vez la idea que está en hebreo, y si ya la persona dice, pero es que eso yo lo entiendo por redimir, pues genial, perfecto, pero de pronto no todo el mundo lo entiende. Entonces, por eso estoy diciendo que el verbo pada, que traduce en redimir, en este caso significa pagar precio de rescate o recuperación. ¿Ok? Ahí viene el verbo pada. En este caso, vamos a encontrar varias situaciones que lamentablemente en castellano no se va a poder distinguir porque existe otro verbo que es el verbo gaal, y este verbo gaal significa reclamar aquello por lo que se pagó rescate o recuperación. O sea que son dos verbos distintos. En castellano solo se dice redimir. Entonces les quiero mostrar un texto de los profetas, el profeta Jeremías, vamos a buscarlo aquí rápidamente, cuando en una de las profecías aparecen los dos verbos. Vamos a buscarlo aquí rápidamente, permítame un segundo. Vamos a buscar el profeta Jeremías y por ahí en el capítulo 33 más o menos, si no estoy, sí, aquí está. Jeremías 31, versículo 11, dice, Kifada Hashem et Yaakov, uga'alo miyad hazak mimenu. Dice, porque Hashem pagará el precio de rescate por Jacob y lo reclamará. ¿Sabe? Aquí están los dos verbos, el verbo pada y el verbo gaal. Y lo reclamará de mano del que era más fuerte que él. Ahí está el hecho de reclamar. Dice, bueno, yo he pagado por ello, te lo vengo a reclamar porque es mío ya, porque sí. Y esto es lo maravilloso de la redención, porque Hashem tuvo a bien, es nuestro dueño, no solo por habernos creado, habernos dado la existencia, sino ahora también porque ha pagado el precio de recuperación por nosotros. Y la última palabra que vamos a conceptualizar es la palabra Helev, que a mí
me tocó sinceramente mucho ir depurando el significado, porque durante mucho tiempo de pronto, bueno, era lo que había, era lo que uno leía, encontraba, etcétera, pero aún así quedaban ciertas dudas, ciertas cuestiones. Y esta palabra normalmente se traduce a veces como grosura, a veces la traduce en grasa, etcétera, pero ya está claro a estas alturas del partido, como se dice, que esta palabra Helev se refiere a simplemente lo mejor de algo. Y podemos buscar aquí varios textos, digamos, en la Torá, para ir verificando, ¿no? Cómo se comporta esta palabra en toda la escritura. Entonces vamos a poner de pronto algunos ejemplos, permítame un segundo, para buscar aquí. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 4, dice que Hebel trajo también él desde sus bejorots, de sus animales primeros aptos, de su rebaño, y Mehel Behen. Entonces no sé cómo lo han traducido en castellano. Creo que ponen grosura, repito, Génesis 4:4. No sé si en el chat, si tienen a la mano el texto bíblico, lo pueden colocar allí para ir, digamos, comparando, ¿ok? Lo más gordo, dicen por acá en una versión. Bueno, depende, ¿no? Entonces, resulta que no es la idea de lo gordo, no es la idea de la grasa, es la idea de lo mejor de. Aquí pone Eduardo la grasa, Mario pone en Génesis 4:4 la grosura. Claro, te das cuenta, ¿no? Ponen grosura, pero ¿qué entiende uno por grosura? Sinceramente creo que nos vamos orientando a pensar que es la grasa, que es los callos, etcétera, qué sé yo. Pero ya está claro, repito, que se refiere a lo mejor de. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo que nos permite corroborar lo que estoy diciendo es Génesis 45:18. Vamos a leerlo. Ukhu et avichem be'etzbatechem ubou elai ve'etna lachem et tuv haaretz. Aquí lo está diciendo ahora, ya les voy a decir. Tuv eretz mitzrayim be'ichlu et helev haaretz. Entonces, creo que también ahí traducirán grosura, no sé. Dice el texto de Génesis 45:18, tomen a vuestro padre y a vuestras casas y vengan a mí, y yo les daré a ustedes el tuv, o sea, lo mejor de la tierra de Mitzrayim, y coman, es decir, coman el helev de la tierra. Entonces no va a ser aquí ponen abundancia, por ejemplo, esta versión que pone Mario, la abundancia, ponen lo mejor, ¿vale? Pero es la misma palabra. Entonces, ¿por qué una traduce en grosura y en otras traduce en grasa y en otras traduce en abundancia? ¿Te das cuenta? Porque el traductor de repente, como también me pasó a mí por mucho tiempo, claro, dice, y ahora cómo pongo la grasa de la tierra, la grosura de la tierra, la gordura de la tierra. ¿Qué es comer la gordura de la tierra? Pero ¿qué va? Cuando somos más y más, por eso hay que leer y leer. Hace poco lo dije en la publicación, ¿no? De Facebook. Hay que ir leyendo y afinando y habituándote a las maneras de hablar, a las formas de hablar que hay en la Torá. Y así, poco a poco se te va abriendo más el entendimiento, ¿no? Pero si ya tú te quedas o vas simplemente a un diccionario y ya está, pues ahí es donde se siguen de pronto perpetuando las cosas, ¿no? Así que, por ejemplo, aquí vamos a ver en Éxodo 23:18, aquí creo que volverá a traducir al castellano grasa o grosura, y resulta que es lo mejor de. Y ahora les voy a explicar una cosa interesante sobre eso. Dice, Lotisbach al hametz dam zibhi. No vas a sacrificar junto a hametz la sangre de mi sacrificio. Veloyalin helev hagi. Y no pasará lo mejor de mi hag. Hag se le llamaba al sacrificio de Pesach normalmente. ¿Ok? Hasta la mañana. Entonces, si nos estamos preguntando qué es lo mejor de, ¿será que existe de pronto algún criterio para especificar qué es lo mejor de? Pues la Torá ya nos está diciendo de qué se trata. Lo que pasa es que no habíamos de repente, no nos habíamos detenido a ver cuál era la dimensión de esto. Y aquí nos está diciendo cuál es el Helef. Por ejemplo, en Éxodo 29:13 dice, tú tomarás todo el Helef que cubre el intestino y lo que está por encima del hígado y los dos riñones, o sea, lo que está por encima de los riñones,
y el helef que está sobre ellos, y los quemarás en el altar. Si tú revisas las partes de una vaca, los cortes de una vaca, pues precisamente esos son los cortes mejores que tiene. Vamos a ver si coloco por aquí un segundito, cortes de carne de la vaca, ¿ok? O de cualquier animal en general. Habría que hacer simplemente una revisión. Pero, por ejemplo, vamos a ver aquí en pantalla. Ustedes pueden colocar así. Y precisamente yo no entendía hace mucho y tenía esa duda por qué para efectos de kashrut la mitad de la vaca para atrás se consideraba que no era kasher. Fíjense ustedes, esto todavía podrá confundir a algunos. La mitad de la vaca para atrás no se consideraba kasher. ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente eso no tiene nada que ver con el estatus de tajor. Por eso yo he insistido varias ocasiones que no confundamos el concepto de tajor con kasher. Tajor es el estatus de aptitud que Dios le dio al animal y ya basta Levítico 11 para saberlo. Pero kasher es cuando corresponde a unas especificaciones a veces rabínicas o a un parecer rabínico sobre un animal que ya es tajor. O sea que kasher, repito, para que lo tengamos claro, obedece mucho más a criterios humanos o a pareceres humanos que en sí al bíblico. ¿Ok? Entonces un rabino puede determinar que si un cuchillo ha rozado primero el queso y ahora cortó la carne, esa carne ya no es kasher. Y tú vas a decir, oye, pero que es de vaca, que está bien. No, no, ya no es kasher. ¿Por qué? Porque para ellos no se puede mezclar o poner en contacto carne con lácteos, ¿sabes? Entonces, eso para que no se nos haga extraño, que tal vez vemos un animal que está tahor bíblicamente, pero luego el judaísmo no lo considera kasher. Entonces, aquí en este caso, esta norma de kashrut que dice que la parte trasera no se come, es finalmente debido a que precisamente estos eran los mejores cortes que se ofrecían en el templo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tratar de abrir esta imagen, permítame un segundo, a ver si esta está mucho más clara. Sí, aquí los tenemos, miren. Entonces, todas estas partes, lo que cubre los intestinos, lo que cubre la parte de los riñones, el hígado, toda esta parte de arriba y del centro del animal, lo que está cerca de las costillas, son los mejores cortes, los más finos, y a eso es a lo que se le llama helef. Entonces, no es ni grasa, no es gordura. Bueno, si es gordura, ¿a qué te imaginas? Me explico, te puedes imaginar cualquier cosa si pongo grosura o gordura. Resulta que no. En realidad se refiere a estos cortes finos de carne que hacen parte de este animal. ¿Ok? Entonces, evidentemente el que hacía la repartición de las presas, de los cortes del animal, tenía que saber perfectamente cuáles eran esos cortes, y Dios los está especificando en la Torah. Entonces aquí pone en Éxodo y se toma toda la grasa, claro. Imagínate, alguna vez alguien me preguntó preocupado porque se ve que le gustaba eso que llamamos el gordito de la carne, y no sé cómo le llaman en sus países, ¿no? Esa grasa que viene, ¿no? Y estaba preocupado y dice, pero es que aquí la ley prohíbe comer grasa. Dice, no, no, no es la grasa como tal en realidad, se está refiriendo a estas partes específicas. Ahora, cabe decir de paso, ojo, que hoy no hay templo, ¿vale? Entonces, que el judaísmo siga determinando que esos cortes no se consumen porque es en memoria del templo, porque es en memoria de los sacrificios, etcétera, hombre, personalmente me parece una exageración, ¿sabes? Se pasa un poco a la exageración. ¿Por qué? Porque es que no tiene lógica. ¿A dónde vas a ofrecer esos cortes? ¿O qué haces con esos cortes? Entonces es muy extraño porque prefieren vendérselo a los gentiles, ¿sabes? Una lógica bastante difícil de entender, sinceramente, pero ellos no lo comen. Porque claro, dicen, no, no, esto nosotros no lo podemos consumir, etcétera. O de repente se lo venden a alguien que es de origen levita o un cojén, etcétera. La verdad es que es un poco compleja la lógica que le aplican, ¿no? Bien, dice, cuando dice no degollarás el cabrito en el helef de la madre, ahí no es helef, ahí es halab, es el periodo de lactancia. Y eso también es un aporte que salió del estudio con mi esposa, que fue un tema complejo,
O sea, porque era difícil de entender, pero luego fíjense ustedes, ¿no? Leyendo, y eso es lo bueno de estudiar juntos, y eso se lo recomiendo a los que tienen su pareja, estudien juntos y escúchense, porque el estar con los oídos abiertos te puede permitir ver cosas que no verías normalmente. Y ella una vez me hizo la pregunta, oye, ¿y si es tal cosa? Y yo me quedé pensando y dije, ¡buah, sí! Sí, señor. Y claro, revisamos varios textos y dije, claro que sí, efectivamente. Entonces, no es la grasa de o la leche de su madre, sino el periodo de lactancia. Y eso nos lo confirmó el propio contexto, porque en otro pasaje, o sea, cuando tú buscas esa legislación en Deuteronomio, en Devarim, te das cuenta que allá es más específico y dice, 7 días estará el animal junto a su madre y luego podrá sacrificarlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el judaísmo lo que hizo fue suprimir la palabra madre, es que hace unas cosas a veces muy asombrosas, la interpretación rabínica. Vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano. Sí, aquí está en Éxodo 23:19, cuando dice, el reshit de los bikurim de tu suelo traerás a la casa de Hashem tu Elohim. No cocinarás el cabrito en el halab de su madre. Pero resulta que el mundo rabínico suprimió la palabra madre. ¿Y qué fue lo que hizo? Se quedó con la palabra que ellos leyeron leche. Y resulta que de ahí sacaron una ley del kashrut que acabo de mencionar ahora. Y es que no puedes mezclar nunca carne con lácteos. A ver, si vamos a la literalidad del pasaje, el pasaje está siendo muy específico, dice, de su madre. O sea que en tal caso, suponiendo en tal caso, tendrías que haberlo reducido a no combinar la leche de su propia madre con el animal que vas a cocinar. O sea, si somos muy respetuosos de la literalidad, ¿no? Si lo queremos leer así. Pero luego borrar la palabra madre olímpicamente y sacar luego una generalidad, decir, no, nunca comerás carne con lácteos, es que es ilógico. De hecho, en la época del Talmud se comía pollo con leche. Si hoy se levantara un sabio del Talmud y fuera a una comunidad judía, se sorprendería de que le reprendan porque lo vean comiendo pollo con lácteo. ¿Sabe? Porque dice, ¿qué tiene que ver el pollo con la leche? ¿Acaso el pollo es mamífero? ¿Sabes? Que ni siquiera pertenece al mismo orden de animales ni nada por el estilo, como para que se vea mal combinar pollo con lácteos. Pero claro, el judaísmo se mueve así y para ellos eso es kashrut. ¿Sabes? Si tú combinas pollo con lácteo, para ellos está muy mal. Y hay comunidades más estrictas que ni siquiera el pescado. Dime tú qué tiene que ver el pescado con la leche. Pero claro, eso pasa cuando borras una palabra del texto, quitas la palabra madre, sacas una generalidad y resulta que de pronto no te has dado cuenta que no es por ahí el sentido. El sentido era simplemente que el animal debía permanecer al lado de su madre en el periodo de lactancia de 7 días. Entonces no es ni grasa ni es leche, literalmente, sino el periodo de lactancia. De hecho, si tú revisas el texto hebreo, esa palabra aparece vocalizada de una manera inusual, porque aquí sale Haleb, no sale ni Halab ni Heleb, sino Haleb. Y claro, siempre se me había hecho extraño y bueno, en alguna ocasión, en alguna explicación que hice en el pasado de este pasaje, cuando no había visto lo que ahora les estoy compartiendo, de repente dije, bueno, ahí es la grasa y se había una lógica de repente de no acabar con la especie, bueno, cosas que uno dice y que, bueno, tiene razón y todo, pero ya luego te llega este tipo de hallazgos y te dice, esto es. O sea, ya, no sé, te da como una llenura, te da una plenitud y eso es bastante importante y es una experiencia que se disfruta, ¿vale? Así que tómenlo de paso como una corrección o una precisión o un mayor grado de entendimiento, como le quieran llamar, pero no es la grasa de su madre o la leche de su madre. O sea, no está hablando de eso, ¿no? Aquí me dice Sebo, en Isaías 1:11, me preguntan, vamos a ver rápidamente, Isaías 1:11 al 18. Yo creo que sale, vamos a ver, no voy a decir nada, vamos a ir a Isaías, permítame un segundo y reviso el texto, a ver si aparece, pero me atrevería a decir que es la palabra Heled, ¿ok? Isaías 11, aquí dice,
El Benjamín, no, perdón, me quedé ahí en números. Vamos a ver Isaías capítulo 11, perdón, 1. Dice en el versículo 11, Lama li rob ziveichei, Omar Hashem, Shavti Olot, Eilim Behelev. Aparece la palabra Helev. Ya es que estaba casi seguro que iba a aparecer la palabra, porque es que casi siempre han traducido como grosura, como grasa, etcétera, pero evidentemente hay que cambiarlo, ¿no? En esta versión dice, venid luego, dice Hashem, y estemos a cuenta si vuestros pecados, en el 11, ¿para qué me sirve? Dice la multitud de vuestros sacrificios, esto de vuestro holocausto de carnero, es cebo, ponen cebo, ¿de acuerdo? Cebo de animales gordos, que no quiero sangre de bueyes, etcétera, y de machos cabríos. Muy bien. Entonces, aquí lo están poniendo en el chat. Dice carne de cebo de animales gordos. Aquí ponen animales gordos, por ejemplo, y no es cebo de animales gordos. Si vemos aquí la palabra, en hebreo dice Helev Meriim. ¿Y sabes qué es un merí? Un merí es un búfalo. O sea, el búfalo es un animal kasher, tahor, ¿vale? O sea, se puede comer búfalo, por si no lo sabían. El texto de Reyes dice que en la época de Salomón, cuando se hizo una de la dedicación del templo o algo así, mandó a sacrificar un búfalo. Y yo escribí en una de las Haftará, una traducción que hice, que hay hoy en día un búfalo que está evaluado en 11 millones de dólares. Un búfalo evaluado en 11 millones de dólares. O sea, la carne de búfalo puede llegar a ser bastante costosa. Entonces, cuando una persona quería como destacarse o hacer, vamos, un alarde, no sé, era un poco complicado, ¿no? La motivación que tenía alguien, o de repente se lo podía permitir, sacrificar un búfalo. Entonces dice, claro, me traes aquí un animal súper costoso, ya, fíjate tú, vas entendiendo, pero si pones animal gordo, es animal gordo, no se entiende igual. Entonces, claro, me traes un severo búfalo aquí, ¿qué crees que me vas a impresionar con eso? Y me traes lo mejor de la carne de ese búfalo. Imagínate un beefsteak de búfalo, ¿eh? Cuánto debe costar y cómo debe ser y todo lo demás. Y dice Dios, claro, ¿y yo qué hago con eso? ¿Eh? ¿Yo qué hago? ¿Qué quieres que haga? No sé, ¿qué me vas a comprar con eso? ¿No? Si tuviera yo hambre no te lo diría, como dice otra parte del Salmo, ¿no? Bien. Así que por esa parte queda explicado, ¿no? Clarísimamente eso. Dice, he explicado que realmente el texto dice, no es matarás la madre y a la cría. Sí, exacto. Eso es lo que he explicado en el pasado y no está mal, porque igual hay otro mandamiento que dice que no tomarás al ave con su cría, etcétera. Así que por ahí lo tomaba en esa misma lógica, pero definitivamente, aparte de que se puede aplicar eso mismo, claro está, porque no queda abolida esa explicación, pero hoy sí les puedo decir que es más preciso lo que estamos ahora entendiendo, ¿no? Repito, aquella explicación no está mal, no es una desfachatez ni nada, pero ahora se entiende mucho mejor el pasaje. Dice, un día fui a pedir una pizza de un restaurante kosher y olvidé que ellos no combinan pollo y pregunté si podían ponerlo y hubo silencio en todo el restaurante por un segundo. Claro, pasan estas cosas, ¿no? Dice, lo tremendo es darle más peso a lo que un hombre diga por encima de la escritura. Eso suele pasar, claro que sí. Dice, en inglés se entiende mejor. Bueno, habría que ver la versión en inglés. Eso de no acabar con la especie sí lo explicaron acá. Sí, y repito, tiene sentido, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, pero claro, cuando vas estudiando más, te quedan como temas pendientes o lo vuelves a ver con otros ojos, que es lo que he dicho recientemente. Puedes volver a leer la Torah mañana y tienes otra percepción de las cosas, pero lo bueno será siempre que va a ir edificándote y te va a ir dando más crecimiento, más precisión. Por eso hay que ir a la investigación. Fíjense que esta palabra Heleb, por mucho tiempo la entendía así, como grosura, pues es lo que sale en casi todos los diccionarios, pero últimamente, en los últimos años, en los últimos meses sobre todo, tal vez, pero sobre todo en el último año, he podido también acceder a materiales mucho más sofisticados, a materiales mucho más profundos y repito, cosas de estar estudiando por la gracia de Dios. Todo lo que va saliendo del estudio con mi esposa también aporta muchísimo y por eso les digo estar abiertos, porque la Torah, como decía en el Talmud, la Torah tiene 70 caras, ¿sabes? 70 rostros, te puede brillar de muchas maneras, pero tú tienes que estar abierto y luego ir a la escritura, eso sí, y demostrarlo, ¿eh?
porque no es nada más decir por decir, es que a mí me parece, sí, lo puedes decir, pero tienes que demostrarlo. Esta mañana lo hablaba también, la revelación existe. Una persona puede decir, a mí Dios me reveló esto, pero la revelación se tiene que demostrar. Porque el problema es que a veces se va mucho de revelación, y luego pues cualquiera dice cualquier cosa. Y eso es un poco peligroso. Así que bueno, con esto cerramos la sección de palabras que estábamos estudiando. Creo que han quedado claras, ¿no? El concepto de mejor, el concepto del verbo padá y el concepto de helev, que lo acabo de ejemplificar. Entonces ya hemos leído, dice, de manera distinta, ¿verdad? Aparte lo dicho, el mejor de un toro o el mejor de una oveja o el mejor de un chivo no podrás pagar precio de rescate, son Kodesh. Sin embargo, fíjense ustedes aquí el comentario de Sifra, que es un midrash rabínico, dice que a pesar de que no se podía pagar un precio de rescate, ellos opinaban que sí se podía vender. Es un poco extraño esto. ¿Vender en qué sentido? Si la Torá te ha dicho que eso le pertenece a Dios, ¿cómo lo vas a vender? Esto nos deja ver un poco esa doble moral que a veces existía. Sabemos que, por ejemplo, Hillel se inventaba unas triquiñuelas para seguir sacándole provecho a un mandamiento a pesar de una prohibición. Entonces, si ya la Torah ha sido claro de que eso le pertenece a Dios, ¿cómo se sugiere que sí lo puedes vender? O sea, le estás sacando provecho, porque dice, claro, no le puedes pagar el rescate para quedártelo tú, pero sí lo puedes vender. Vamos, es como lucrarse o usufructuarse de lo que le pertenece a Dios. Eso es un poco extraño. Entonces, es por eso cuando estamos estudiando aquí, perdón, que hay un micrófono que se ha abierto por allí, cuidado. Entonces, cuando estamos estudiando aquí, vamos ya analizando con ojos muy escépticos, con ojos muy racionales, lo que dice la literatura judía y decimos, bueno, en esto está bien, pero en esto no está bien. No es que vamos a abrir a ensanchar la boca y llenarnos de lo que diga el Talmud y lo que digan los comentarios, sino que vamos comparando qué tanta razón tenía en lo que dijeron, ¿no? Así que bueno, está clarísimo. La primera conclusión es que no se puede sacar provecho de las cosas que le pertenecen a Dios. ¿Vale? Eso voy a anotarlo como un principio, ¿ok? No sacar provecho ni ventaja de lo que le pertenece a Dios, ¿vale? Que de las cosas que son Kodesh, del Kodesh, para que sea mucho más claro y más específico. Vamos a la mitzvah 109. Dice la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no vender el diezmo del ganado por cualquier razón que sea. Y es lo que está escrito en Levítico 27:33. Así que vamos a ir a Levítico 27:33. ¿Ok? Segundo por acá. Vamos a ir a Levítico. Ahora al final voy a hacer la explicación de qué tiene que ver esto de no sacar provecho. Vamos a seguir leyendo y ya luego hacemos una generalización, porque ya sabemos que el estudio de una mitzvah se va aupando con la siguiente y nos va dando más claridad. Vamos a ir al 27, había dicho versículo 33. Entonces nos dice por acá, al final del capítulo, Lo Ibaker Bein Tov la Ra. Bueno, vamos a leer desde el 32, mejor. Bejol Masar Bakar Batzon, Kol Asher Ya'abol Tahat Hashavet, Ha'asiri Ye Kodesh la Hashem. Una vez más nos está diciendo, todo el diezmo del ganado de vacuno y el ganado caprino ovino, todo lo que pase debajo de la vara, la 10ª parte, será Kodesh para Hashem. O sea, aquí nos está diciendo clarísimo que esto le pertenece a Hashem. Lo Evaker Bein Tov la Ra, dice, no se va a poner a hacer una inspección entre si es el mejor o no es el mejor. Velo Yemirainu, ni lo podrá cambiar. Benjamer Yemirainu, Beaya Hut Morato y Kodesh lo Igael. Y esto lo habíamos explicado en la mitzvah anterior, la última vez que hablamos. Y es que si una persona pretendía cambiar un animal por otro, resulta que ese quedaba pegado también. Porque eso dice aquí, él y su sustituto serán Kodesh. No podrá ser reclamado. Óigase que aquí usa el verbo reclamar. Lo llega él. Porque es que ya Dios lo ha advertido, y esta es la segunda ocasión que lo leemos. Dice, ni se te ocurra ir a sustraer de allí y a poner otro animal.
porque si llegas a hacer eso apenas introduzcas otro animal dentro del diezmo, se lo absorbe y se lo va a quedar y no lo vas a poder reclamar. ¿Ok? Eso es importante, porque ya Dios ha sido claro. Entonces, nos tenemos que estar preguntando, y lo voy a anotar aquí, es cuál es la intención de andar sustrayendo, o cambiando lo que es de Dios. ¿Ok? Esas son preguntas para que las vayamos anotando o teniendo en cuenta lo que es de Dios. Yo mismo las estoy escribiendo aquí. Son preguntas clave para ir entendiendo esto de no sacar provecho de lo que le pertenece a Dios. Entonces ya iremos poco a poco aproximándonos a la idea central. Está claro, ¿no? En este caso estamos viendo el verbo gaal en comparación con el verbo padá. Porque claro, alguno dirá, bueno, entonces si no lo puedo sustituir, devuélveme el animal que no, ya no lo puedes devolver, porque ahora ha quedado Kodesh. Entró en contacto con lo que es Kodesh y ha quedado absorbido por la santidad. No lo puedes reclamar de vuelta. Importante. Entonces esto también nos va a enseñar un poco acerca del respeto y la prudencia. Son cosas que hay que ir reafirmando de cuando en cuando. Bueno, aquí el comentario de Cifra, bueno, no dice nada nuevo, simplemente agrega que aunque esté vivo o degollado no lo puedes cambiar, simplemente reafirmando lo dicho, ¿no? Ok, vamos a la mitzvah 110. Esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de que no se puede vender adquisición o un bien, un rehush, que haya sido declarado jerem por sus dueños. Inclusive al Gizbar, esta palabra es una palabra de la época del templo. El Gizbar era el encargado de las provisiones del templo. Es como un mayordomo, pero él estaba sujetado a otro que se llamaba el Amarcal. Entonces el Gizbar sí que podía atender ciertas cuestiones relacionadas con las provisiones. Dice, ni siquiera el Gizbar, que es el encargado de las cosas sagradas. Entonces, ¿dónde está escrito eso? Eso está escrito en Levítico 27, sería el 28, vamos a verificarlo, 27, 28, que nos dice, Ach kol herem asher yaharim ish la Hashem, mikol asher lo, me adam uvehema umisdea huzato lo imacher velo yigael. Kol herem kodesh kodashim hu la Hashem. Óigase bien. Esto me gustaría saber cómo lo han traducido en castellano. Si me permiten, voy a colocar aquí, como lo hago a veces con los salmos, la traducción que se da en castellano, porque vamos a ver qué han puesto ahí. Levítico 27. Vamos a buscarlo aquí, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. A ver qué han puesto, ¿no? Un segundo, por favor. Vamos a ver qué han colocado por acá. Bien, vamos a compartir pantalla y lo leemos. 27, 28, ¿no? Es la cita. Ok. Vamos a leer qué dice la traducción en castellano. Dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada. Óigase bien, pone la Reina Valera y no está muy mal. Se entiende un poco. Ahora voy a explicar de qué se trata. Y aquí la Nueva Versión Internacional dice, nadie podrá vender ni rescatar sus bienes, aquí ponen sus bienes, sean hombres, animales o campos, si los ha consagrado, una vez más la palabra consagrado. Pero fíjense qué curioso es la lengua hebrea. Ahí, como se dan cuenta, voy a compartir una vez más el texto de Levítico en hebreo. Los que ya puedan leer o por lo menos lo quieran escribir o notar, aquí sale la palabra jerem. Jerem, ¿ok? Jerem, si lo buscamos en toda la Biblia, va a tener un significado confuso. Les voy a dar por qué. Porque resulta que esta palabra la han traducido como anatema o hasta maldición. Por ejemplo, vamos a ver de pronto, vamos a ver fuera de la Torah, fuera del Pentateuco. Por ejemplo, vamos a ver, un segundo por favor. Vamos a avanzar fuera del Pentateuco, que es donde se suele colocar otros significados. Aquí, por ejemplo, sí. Bueno, pudiera ser un poco confuso en Deuteronomio 7:26, ¿ok? Deuteronomio 7:26
No sé si lo quieren anotar en el chat o lo quieran de pronto revisar, pero dice, Deuteronomio 7:26, no traerás una toeba, que traducen abominación, a tu casa para que vengas a ser un jerem como él. Un jerem, es la misma palabra. Deuteronomio 7:26. ¿Qué ponen ahí en castellano? Ponen anatema. Claro, suele pasar. Dice, "Shaketse shaksenu betaevte ta'avenu ki jerem hu". Se vas a abominar, lo vas a tener como una cosa repudiable porque es jerem. Claro. Y ahora, ¿qué dice en Deuteronomio 13:18? "Veloyit bak viadeja meuma mina jerem". No se pegará en tu mano nada del jerem. Ahí seguramente traducen anatema o abominación o cosas por el estilo. Aquí dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado, de todo lo que tuviera el hombre, animales, de las tierras que poseen. Todo consagrado será cosa santísima. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Fíjate tú, es muy curioso, ¿no? Porque ponen anatema. Y así se van haciendo los líos y las dificultades para luego entender un pasaje X, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? Que en este caso, aquí la palabra jerem, tenemos nosotros que entender, permítame, pongo el teclado en español. La palabra jerem, básicamente la idea que tiene es aquello que no se toca o con lo que no se puede tener comunión. Así, en términos muy amplios. Eso puede ser por estar consagrado a Dios, por ser Kodesh, o por considerarse, digamos, representante del mal. Es muy curiosa la ambigüedad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en este caso el botín de Jericó fue declarado Jerem y no se podía tocar de allí nada. Sin embargo, cuando conquistan la otra ciudad, sí pudieron tomar del botín. Y ese botín de Jericó tampoco fue dedicado a Dios, ni fue consagrado a Dios o cosa por estilo. Entonces, esto lo vamos a entender sobre todo en el Evangelio, cuando dice, por ejemplo, la carta, creo que es de Judas, o no sé si es una de Juan, no me acuerdo que dice, con el tal ni aun comáis, y no toques ni siquiera la ropa que cubre su cuerpo, algo así, ¿no? No sé cómo es que dice exactamente ese pasaje. Pero eso se está diciendo de una persona que ha sido declarada Jerem y en hebreo se llama Muhram. Persona, animal o cosa que ha sido declarado Jerem por mala procedencia. ¿Ok? No por consagrado, cuidado, sino por mala procedencia. Es un Muhram. En este caso, cuando revisamos el texto de Levítico, nos estamos dando cuenta que aquí dice claramente que todo Jerem es Kodesh Kodashim de Hashem. ¿Ok? Todo Jerem es Kodesh Kodashim de Hashem. Y ahora luego dice, Kol Jerem Asher Yohoram Min Adam Lo Yibade Mot Yumat. Y esto es una sentencia que también se puede malinterpretar. Porque está diciendo, todo Jerem que sea declarado Jerem por el hombre, ojo, por el hombre, o desde el hombre, no se podrá pagar rescate, sino que ha de morir. ¿Vale? ¿A qué se refiere? Aquí hay dos formas de entenderlo. Primero, es una advertencia dura de que como intentes tú sustraer aquello que ha sido declarado Jerem, pues va a pagar las consecuencias. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, es una advertencia bastante fuerte. No se podrá pagar precio de rescate. Óigase bien que hoy estamos hablando también del concepto de rescate y de reclamación. Rescate y reclamación. Estas palabras que estoy anotando, tal vez las escriba al final de la clase para que veamos un poco la panorámica de las ideas que están saliendo, ¿no? Vamos a ver qué me dice en el chat. Dice, eso tiene que ver con los que explicó de los que inconversos no ofrenden. Bueno, sí, puede ser un poco, sí, que lo explicamos aquí, no recibir cosas de los extranjeros, de los que son incrédulos, etcétera. Claro que sí. Dice acá, con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis. 1 Corintios 5. Gracias por traer la cita. ¿Puedes poner algunos ejemplos de gente que es muhram? Claro.
Ahora vamos a ver, no se preocupen. Dice, eso se refiere al que diciéndome creyente hace estas cosas malas, correcto, exactamente, eso también lo explica Pablo allí. Dice, hombre, yo cuando les dije que no se junten con esto, no estaba diciendo en el sentido estricto y amplio de la palabra, sino que aquellos que dicen que son hermanos y se comportan de esa manera, con el tal ni aun comáis, ¿sabe? Y ahí se está refiriendo al hecho de tener una comunión y una complicidad, porque tenemos que ser capaces de entender las metáforas. Cuando dice con el tal ni aun comáis, es porque el comer con alguien representa comunión, una comunión y una complicidad. Acuérdense que cuando Elías, precisamente en la Haftará de esta semana que pasó, que traduje esta semana, eh, decía, tráigame a los profetas de Baal, que son los que comen de la mesa de Isabel, de Jezabel. Así lo describió, los que comen de la mesa de Isabel. O sea, comer con alguien, en este caso está mostrando complicidad, que estás en la misma historia. Se puede con el tal ni un comáis. O sea, no tienes por qué estar insinuando de que tal vez, bueno, estos que te han castigado son malos y tú y yo podemos seguir siendo amigos. Ahí hay un problema, ¿no? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Bien, dice, tiene que ver con prácticas como el yoga. Es que, bueno, no se puede andar mezclando estas cosas. Ya hablaremos otro día de esta cuestión, ¿no? Porque no viene tanto al caso. A ver. Dice, otros salvar arrebatando el fuego, otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso es de Judas, por ahí va la historia. Bueno, muy bien, perfecto, ahí está, ya lo hemos leído en Judas. Entonces, estamos en el concepto de Jerem y ya se dan cuenta que lo han traducido en castellano con dos palabras casi opuestas, consagrado y anatema. Vamos a escribirlo aquí para que se den cuenta la dificultad que puede traer en determinado momento esta duplicidad de sentido opuesto, ¿no? Consagrado, entre comillas, y también anatema. Vaya cuestión, ¿no? Anatema. Dos sentidos opuestos, automáticamente opuestos, pero la palabra en realidad se refiere a aquello que no se toca o con lo que no se puede tener comunión. Ya el contexto nos va a especificar si es porque está consagrado a Dios como algo kodesh o es por considerarse algo que representa el mal. Ya está. Entonces ahora, me preguntaban sobre, por ejemplo, cómo podemos ir perfilando esto que estamos aprendiendo hoy, no sacar provecho o ventaja de lo que es Kodesh. Ya nos vamos dando cuenta cómo los mismos mandamientos, lo que hemos estado leyendo, nos va ayudando a entender, porque luego nos va especificando que no se puede estar abusando o sustrayendo de lo que le pertenece a Dios. Y si nosotros le pertenecemos a Dios, nosotros somos ahora Kodesh, estamos consagrados a Él, por ejemplo. Esto se va resumiendo o perfilando a algo que dijo Pablo en el Evangelio: no engañéis los unos a los otros, no perjudiquéis, no os defraudéis los unos a los otros. Fíjate por dónde va, ¿no? En este caso, apelando a las palabras de Pablo, Pablo diría, bueno, a ver, ¿tú crees que Dios estaba hablando solamente de los animales? Porque sí, más que estar hablando de los animales y los sacrificios, te está diciendo que no seas un oportunista, que no seas una persona aprovechada. Porque si lo dijo respecto a los animales y está mal y tenía una sentencia fuerte, ¿qué piensas que va a decir Dios de si tú vas a pretender perjudicar o vas a dañar a una persona que es tu hermano además? Y estas cosas, repito, tienen su justa retribución. Esto es muy importante, muy serio. Por eso repito, y eso lo dije en uno de los estudios de Efesios, no creo que fue el primer estudio de Efesios, cuando hablé sobre la voluntad de Dios, que enumeré varios textos, cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Es así se llama ese estudio. Y justamente ahí leímos que creo que eso sale en Tesalonicenses. No os perjudiquéis, no os dañéis, no se hagan daño, no se engañen, no se roban, no se mientan, porque estás usufructuando. Fíjense que anoté la palabra aquí. No andar sustrayendo o sacando provecho de lo que es de Dios. En pocas palabras, muy sencillas, no abuses de la paciencia que tiene el hermano. Tu hermano que es tu esposo, tu hermano que es tu esposa, de tu hijo, de tu hija, etcétera, ni de tu hermano creyente que es el que te está empleando o tu hermano creyente que es tu compañero de trabajo.
Hombre, porque tú tienes que saber que si tú eres Kodesh, estás representando a Dios y la otra persona también. Entonces tienes que tener temor de Dios y decir, oye, yo no puedo estar abusando de esto que es Kodesh, porque esta persona, eso lo dijo Pablo, ¿eh? Vamos a leerlo en Romanos capítulo 14, ¿ok? Romanos 14, que es importantísimo recordarlo. Miren lo que dice ahí en Romanos 14. Siempre me ha gustado esta palabra que utilizó Pablo aquí en ese pasaje. ¿Qué dice aquí en el versículo 4? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Aquí vamos a sustituir juzgar con sacarle provecho o abusar o explotar o lo que sea. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es Dios, el Señor, para hacerle estar firme. ¿Ok? Entonces lo saco de este contexto para decir, en ese sentido, oye, si está mal que estés tú juzgando, condenando, criticando, solo basado en tu propia percepción de las cosas, imagínate ahora si lo traemos al tema que estamos hablando hoy. No sacar, no sustraer, no explotar, no aprovecharse, ni pretender cambiar las situaciones. Por ejemplo, lo que quiso hacer Labán con Jacob. Eso es un ejemplo de explotación, de ventajismo, de trampa, de mentira, de doble moral, de todo. Le cambió el salario 10 veces, se aprovechaba de su, como decía ese famoso humorista, no se aprovechan de mi inocencia, ¿sabes? Y entonces vas sacando cosas y vas como abusando y socavando al otro. Entonces, es bueno estudiar la Torah, fíjate qué bueno es estudiar los sacrificios, los temas de los animales y todo esto, porque Dios te quiere enseñar lo que es Kodesh. La vida, lo dije al principio, la vida emana de la santidad. Hay que ser respetuosos, profundos de todas las formas de vida, mucho más evidentemente cuando estamos hablando de los seres humanos. Entonces va quedando claro, ¿no? Fíjate a dónde nos va llevando la Torá precisamente a hablar de todos estos temas que son bastante eh, presentes, son muy actuales, porque es que a veces el ser humano, y lo digo porque a veces el ser humano puede ser, tener momentos de inconsciencia o a veces disfrazarse de inconsciente. Eso es muy delicado. Por eso aquí cabe decir, oye, ¿tú eres o no eres? No vengas a refugiarte detrás de, es que bueno, como he dicho yo, es que así me criaron, es que así crecí, es que no. A esta altura, repito, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos compartido, no cabe andarse refugiando detrás de fachadas. Si tú eres Kodesh, tienes que portarte como Kodesh. Am HaKodesh, ¿se acuerdan que hablamos? Pueblo de la santidad. En una de las enseñanzas, creo que fue una Haftarah, explicaba el orden. Primero somos llamados Goy Kadosh, ¿ok? Luego es llamado Am Kadosh, y luego finalmente la etapa más grande es Am HaKodesh. A esta altura quisiera que fuéramos Am HaKodesh. Una gente que es enteramente sagrada y santa en toda su manera de vivir. Acuérdense que eso lo dice Pedro, ¿no? Dice, vivid, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Entonces, básico, no seas oportunista ni te aproveches del otro. Mucho más, repito, que te debe ya erizarte la piel si el otro es un creyente. Si de por sí lo tienes que hacer con todos, porque tú eres Kodesh, imagínate si te vas a meter con un creyente. Entonces, no seas tramposo, no seas de doble moral, no seas de doble faz. No trates de ir de ventajoso, de holgado, de cómodo a costas de, porque tienes que tener claro que lo que representa esa holgura para ti, esa comodidad para ti, tiene un precio en los que te rodean. Sabes, siempre va a tener un precio. Pero claro, si no lo llegas a hacer el ejercicio de la concientización, bueno, te va a parecer que no, te va a parecer que todo está bien. Y resulta que de pronto no has preguntado, oye, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Sabes? Porque yo me siento como, pero cómo te sientes tú? Yo le puedo preguntar a mi esposa cada en tanto, y no porque lo tenga programado, sino que me nace, y le pregunto a ella, ¿cómo vives? ¿Cómo estás? Pero como persona, ¿eh? No como si fuera así por ser mi esposa, como ser humano, como persona.
¿Cómo lo llevas? ¿Cómo vives? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Sabes? Porque hay que hacer el ejercicio, porque a veces somos bastante inconscientes de las cosas y nos tenemos que preocupar precisamente de cómo estamos conduciéndonos, precisamente por reverencia a este tema del que estamos hablando hoy, de no explotar, ni abusar, ni sustraer de lo que es Kodesh, porque primeramente le pertenece a Dios, ¿sabes? Primeramente es de Dios, antes que tu esposa, antes que tu hijo, son de Dios y eso es sagrado y tienes que tratarlo con muchísima reverencia. Por eso acabamos de leer la cita de Romanos. ¿Tú quién eres para estar metiéndote con el siervo ajeno? Siervo ajeno es porque es siervo de Dios, es hijo de Dios, es creación de Dios, antes que una posesión tuya, antes que una pertenencia tuya o antes que algo que tú creas en tu imaginación que te pertenece a ti o que se debe a ti. Es de Dios, es Kodesh. Así que mucho cuidado, ¿eh? Muy bien, entonces vamos a ver, yo creo que vamos a terminar aquí en el día de hoy, porque el tiempo ya se nos ha agotado y además también creo que ya la siguiente mitzvah creo que se desprende de esta temática, así que voy a preferir dejarlo acá en el 110, porque bueno, el 111 básicamente habla de lo mismo, solamente que habla del Jerem de la tierra, etcétera, pero es derivado de allí, el 111, así que lo vamos a considerar ya visto. Y si se fijan, el 112 ya comienza a hablar de otro tema. Así que por unidad temática, se ha vuelto a dar el patrón, lo vamos a dejar aquí y vamos a titular esto básicamente, no te metas con lo que es sagrado. ¿Ok? De pronto un título parecido. Lo voy a escribir aquí para tener una idea con lo que es Kodesh. Es una advertencia, es una exhortación para todos y en todos los sentidos y en todos los niveles. Así que bueno, Javerim, con esto nos vamos a despedir. Espero que haya quedado claro todo esto, que sea de provecho y de aprendizaje. Y nos vemos en una próxima. Shabbat Shalom. Letraot.